Bueno, este es el proyecto para interfazar el acelerómetro ADXL 345 con Arduino y MATLAB. Primeramente vamos a identificar los pines del acelerómetro. El acelerómetro consta de estos pines: alimentación, una multiplexación, interrupciones y los datos de entrada y salida. Cabe destacar que este acelerómetro tiene una comunicación I2C, lo cual es una comunicación serial, por lo que todos los datos que capture se transmitirán únicamente por dos cables. Ok, la conexión para Arduino es la siguiente. Se conecta la alimentación del acelerómetro con los pines 3.3 volts y tierra. Posteriormente se conecta los pines del acelerómetro SDA y SCL a los puertos analógicos A4 y A5 respectivamente. Para el programa de Arduino es el siguiente. Se incluye la librería war.h, el cual tiene todos los protocolos de comunicación para I2C. Se define el registro para el acelerómetro, que va a ser el 0x53, y se define el constante. Se definen los bytes que se va a ocupar para los datos del acelerómetro. Se utilizarán 6 bytes en este caso, 2 para cada eje, para el eje X, eje Y y eje Z. Posteriormente se declara una función, la cual se va a llamar startACC, en la cual se inicializan los parámetros del acelerómetro. El acelerómetro puede captar valores en Gs, los cuales son las fuerzas gravitatorias, entre 0 y 16G. En este apartado se define el rango, que va a ser de menos 2G a 2G. Posteriormente se declara la función getACC, en el cual se declara el registro para los datos de los ejes que se va a capturar, el buffer donde se va a almacenar los datos, y se declara aquí un escalador. Esto va a servir para que a la hora de interfazar con MATLAB los datos que se registren no parezcan tan pequeños o tan grandes. Se va a escoger una escala de predeterminada que va a ser de 0.0039. Después se tiene las siguientes condiciones. Para cada eje se declara un arreglo de tres valores para cada eje X, Y, Z. Los buffers indican los bytes que ocupa cada eje. Para el eje X ocupa el byte 0 y el byte 1, para el eje Y el byte 2 y el byte 3, para el eje Z byte 4 y byte 5. Por lo tanto, mientras esté dentro de esos rangos los bytes, es como se va a almacenar la información y para ser multiplicada por la escala adecuada. Una de las características que tiene el programa es de que no va a registrar la variable de cada eje, sino que se va a obtener la magnitud, y esto se va a hacer de la siguiente manera. Se va a sacar la raíz cuadrada del cuadrado del valor de cada eje. Para este caso, tenemos el valor del eje X. Para graficar los datos no se va a graficar los datos de cada eje, sino se va a obtener la magnitud correspondiente. Esto es elevar la suma de los cuadrados de las magnitudes de cada eje, ese valor en raíz cuadrada. Posteriormente se declaran las funciones para escribir y leer los valores del sensor únicamente. Se declara el inicio de la transmisión, la escritura, el final de la transmisión, y para la función de lectura se declara igualmente el inicio de transmisión, la escritura y el fin de la transmisión. Ok. Para hacer la conexión de Arduino con MATLAB se declara los siguientes instrucciones. Se inicia la transmisión y se declara un ciclo. Mientras esté la transmisión disponible, que se define con wire.available, mientras se tengan datos, se va a almacenar en el buffer dichos datos. Se inicia la comunicación I2C, la comunicación va a ser a una velocidad de 9600 baudios y llama la función que declaramos anteriormente, que es startACC. Una vez que se tiene la comunicación con MATLAB, se mandan todos los datos así corridos, y para detectar el cambio de datos se imprime una letra A, en el cual en el programa correspondiente de MATLAB se va a declarar una instrucción que la diferencia cada dato por esta letra.
A continuación les presentamos el código en MATLAB. Primeramente se inicia obteniendo los datos del puerto, la comunicación serial sobre el puerto 15 y se activa lo que sería el puerto serial de 9600 baudios. Eh, Esta parte es para mantener abierto el puerto serial y después iniciamos con algunas variables SR, I y AX, donde estas solamente son escalas y AX es lo más importante ya que es la variable donde se guardan los datos del acelerómetro. Posteriormente entramos en while para que se repita siempre. Utilizamos un 1 como true para que esté ciclada la función. Después iniciamos con str donde escaneamos la función del puerto serial. Después aquí detectamos que sea correspondiente la letra que manda el Arduino con el puerto serial. Y posteriormente se guarda en la siguiente variable str2 junto con una suma para la escala. Después AX es donde va a obtener todas las operaciones ya realizadas anteriormente que se van a obtener del str2 y posteriormente se realiza esta sí, se realiza este escrito para poder generar una ventana donde se va a realizar una escala donde obtiene los límites en X y en Y el tiempo y por último las variables de la escala. Bueno, posteriormente se obtienen aquí los datos escalares de unas líneas que posteriormente se van a ver en la escala. Más abajo se obtiene el registro que se va a hacer con las funciones de la X y el tiempo para generar la escritura en la escala. Se bloquea la escala, se bloquea la gráfica para que esté constantemente mostrando y al final tenemos un if para cerrar la escala después de determinados valores. Aquí ponemos 200 y se cierra la escala. Finalmente se suma al i y se vuelve a reescribir la escala. Ok. Entonces vamos a correr el programa. Primero cargamos el programa de Arduino a la tarjeta Arduino. Compilando programa. Compilando programa. Ya casi. Compilando programa. Subiendo programa. Subido. Ok, El subido. programa se sube. Aquí, para verificar que la comunicación serial se está ejecutando, se tienen dos LEDs en el Arduino, RX y TX. TX es el puerto donde se van a mandar los datos. Como se puede ver, está parpadeando, por lo que significa que hay una transmisión de datos. Ok. Posteriormente vamos a MATLAB y activamos el programa que habíamos hecho, ADX. Y, bueno, en este caso lo nombramos con mayúsculas y lo corremos. Después de cierto tiempo se muestra una gráfica donde vienen los datos que muestra el acelerómetro, bueno, las magnitudes desde el acelerómetro. Aquí mi compañero está moviendo el acelerómetro y en la gráfica se muestra la magnitud del acelerómetro. Se cierra la... Ok, entonces aquí se está ejecutando el programa de Arduino. Se muestra la graficación de los datos y el movimiento del sensor. Como se mencionó anteriormente, se cierra la ventana y cuando se llega a un límite de la variable, que en este caso se declaró como y cuando llega a su límite se cierra y se vuelve a abrir nuevamente para graficar los datos. Este sensor es de precisión, por lo que si se deja sin movimiento, en la gráfica va a aparecer como 0.
Recordamos que los datos que se están graficando son las fuerzas G con el tiempo. En este dato se presentan dos fuerzas G. La calibración es importante también de este sensor. Se necesita calibrar anteriormente. Entonces, este fue el proyecto del equipo J de programación avanzada. Este es mi compañero Josh y yo soy Gerardo.